y así comparto con ustedes el Santo Evangelio según aparece en Lucas, en el capítulo 6, versículos 46 al 49, y dice así. Jesús, dirigiéndose a los que estaban escuchando, les dijo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré, ¿a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica? Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida sobre roca. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó. Y el desastre que sobrevino a esa casa fue muy grande. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Construir sobre roca, llamar a Jesús Señor, escuchar la palabra y practicarla. Claro, son frases que escuchamos continuamente, pero que cuesta que entren adentro de uno y que uno no cometa el tradicional error de bajarle el perfil, que es siempre lo más fácil. Reinterpretar los mandamientos, reinterpretar las doctrinas, y siempre tenemos como una salida, ¿no? Como una salida de emergencia para cuando tenemos algún pecado evidente, algún egoísmo evidente, o simplemente algo que queramos hacer como tapando los ojos de Dios y, total, igual Dios me ama, entonces da lo mismo, ¿no? Y por último después pido perdón. No sé, esas cosas que quizás así dicho suena burdo, pero que en el fondo del corazón igual las pensamos, ¿o no? Que nos relajamos y constantemente le bajamos el perfil a los mandamientos de Dios y ponemos sobre esos mandamientos nuestras propias necesidades y nuestra propia moral. Jesús comienza señalando que si le dicen Señor, Señor, es porque lo reconocen como Señor. Y cuando hablamos de Señor, hoy en día nosotros le decimos Señor a cualquiera, pero en ese entonces el Señor era el amo, el dueño de la persona usualmente. Y aquella persona que tenía el poder sobre la vida y la muerte, y lo que decía el Señor era ley, era como si Dios mismo lo dijera. Entonces, Jesús está señalando, bueno, si me dicen Señor y se me tiran a los pies y todo eso, perfecto, pero entonces háganlo, cumplan lo que les estoy diciendo y no solamente me adulen para la foto, como se dice, y luego no hagan nada, no hagan un cambio en ustedes, no haya un proceso de conversión, de transformación, de mejoramiento. Es como, me imagino, han sufrido todos los padres y madres de nosotros, ¿no? Que cuando nos decían algo y nosotros no lo hacíamos, pero si le decimos papá o le decimos mamá, es porque reconocemos que es nuestro papá y nuestra mamá y tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. Pero de pronto, en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, empezamos a pensar y decimos, ¿para qué le vamos a hacer caso si igual el viejo no sabe nada, ¿no? ¿Qué va a saber él? Si la única persona que me entiende es mi polola, o mi pololo.
Y así empezamos a bajarle el perfil. Empezamos a bajar la sabiduría. Empezamos a desentendernos de aquello que debería ser central en nuestras vidas, como lo es honrar a padre y madre, que en este caso para Jesús es honrar la palabra de Dios. Eso no significa obviamente cumplir cualquier tontera que te pidan o cualquier abuso, sino más bien el hecho de tener a tu padre, a tu madre como lo que son. Y no todos tienen la suerte de tener padres tan buenos como los míos. Pero igual deben tratarlo. Jesús está planteando, primero que nada, no solamente que dejemos de decir Señor, Señor, si no lo vamos a seguir, sino que hace un ejemplo de construcción y lo primero que dice es que tenemos que cavar. Es muy interesante porque uno se queda con esta idea de construir sobre roca, ¿no es cierto? Ya, y eso es la casa que no se cae, construye sobre roca, la roca es firme, entonces la casa no se cae con el viento, ni con los tres chanchitos, ni ninguna de esas cosas. Entonces, se nos olvida una parte muy importante, que lo que tenemos que buscar no es primero la roca, como si tuviéramos que llenar un hoyo con rocas para construir encima, sino primero cavar. Y ojo, dice cavar profundamente y luego poner los cimientos. Y esto nos llega directo al estómago. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo ya, ahora cree todo lo que yo te digo y construye sobre eso y ya es tu vida. No. Primero deconstruye, primero saca lo que tienes, cava hondo dentro de ti, dentro de tus pensamientos, cava hondo dentro de tus tradiciones, cava hondo dentro de tus ideales, cava hondo dentro de tu moral, cava hondo dentro de tu perfección. Y una vez que hayas hecho eso, que hayas sacado todo eso que en realidad has hecho siempre, pero que no tiene nada que ver con la fe, ahí recién nos ponemos a poner rocas y construir. De otra forma, va a ser como si construyeras un fuerte sobre un puente. Y en algún momento ese puente va a colapsar por el peso. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos reales. Solo cimientos pegados uno al lado del otro. Jesús, cuando está hablando de la construcción de esta casa que soporta tormentas, está hablando de la vida de fe. Está hablando de nuestra fe, de cómo nuestra fe tiene que estar firme para soportar las tormentas. Y ojo que en ningún momento dice cuando quizás caiga el agua, cuando quizás pase algo, no. En ambos casos, tanto en el que sigue la palabra como en el que no la sigue, en ambos casos el agua viene. El agua viene sí o sí. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. No es que la vida del cristiano es sumamente simple y dice, mira, Dios me ama, tengo fe, entonces ahora no me pasa nada. No, sufro lo mismo, igual que cualquiera. El tema es que como cristiano estoy preparado para sufrir. Como cristiano le pongo el pecho a las balas. Como cristiano no me derrumbo ante el dolor de este mundo, ante las ansiedades, ante las pérdidas. ¿Por qué? Porque tengo fe y porque Dios está conmigo. Sufro como condenado, claro, lloro como tengo que llorar, pero siempre de la mano y sujeto en Dios. Pero para ello, primero, debemos socavar, debemos sacar estas falsas ideas que muchas veces nos destruyen por dentro en vez de estar en una fortaleza firme en la fe. Por ejemplo, algo que ninguno de ustedes conoce, la culpa. Tenemos una tendencia natural a la culpabilidad de todo, ¿no? Entonces, si es que pierdo algo o a alguien,
si sufro algo fuerte, muchas veces lo primero que pasa por nuestra cabeza es, bueno, lo merezco. O cuando uno está sufriendo, llega algún iluminado demoníaco y te dice, es que Dios te está probando. Demoníaco totalmente. O un diabólico va y te dice, no, es que esto te lo merecías. O como me decían cuando chico, Dios castiga pero no a palos. ¿Ah? Esa enseñanza tan buena en la fe, ¿no es cierto? Y el problema está en que, claro, ahora nos reímos, pero fuimos educados de esa forma y lo tenemos más adentro de lo que creen. Porque yo conozco sus dolores, yo conozco sus sufrimientos, yo conozco sus lágrimas y he escuchado esas frases. ¿Por qué me pasa esto a mí, pastor? ¿Y por qué no te va a pasar? Si nos pasa a todos. Claro, a unos antes, otros después, pero todos sufrimos de alguna manera u otra. No es que esto te pase a ti. No, esto es la vida, querida mía. Así funciona la vida, las cosas pasan y cosas malas pasan, cosas buenas pasan, cosas que nos hacen reír y cosas que nos hacen sufrir. El tema aquí no es si pasan o no pasan, es cómo las enfrentamos al ser cristianos. Y eso es lo que Jesús está buscando. ¿De qué te sirve ir a la iglesia toda la vida, aprenderte la palabra de memoria, si en realidad no vas a permitirte la fuerza, la confianza en Dios cuando estás sufriendo? Y en vez de sujetarte firme de Dios, están pensando, ¿por qué Dios te castiga de esta forma? ¿O qué habré hecho para merecer esto? ¿Ven lo irónico que es? Dios está constantemente, cada día, abrazándonos, buscándonos, sosteniéndonos. Pero nuestros cimientos de mala formación cristiana son tan profundos que usamos el camino de la culpa, del merecimiento, de la falta de gracia, en vez de sostenernos y sufrir con Dios. Porque esto, no nos engañemos, no se trata de no sufrir, eso no existe. Se trata de sufrir con Dios. De tal manera que tu vida no se pierda cuando perdemos a otros o perdemos otras cosas. Sino que sea Dios quien te sostenga y que la culpa no sea lo que te conduce a pensar el por qué, el cómo, el para qué y todas las preguntas que usualmente no tienen respuesta. Sino solo sujétate en Dios. Las respuestas llegan con el tiempo, pero sujétate firme. Si no cavamos profundamente en estos ideales que tenemos del castigo, el merecimiento, la culpa, la fe no sirve para nada. Si no dejamos de decir estas palabras también como de ya estoy muy viejo para cambiar, entonces la fe termina siendo una idolatría más que una fe. ¿Por qué? Porque tú ya estás tan seguro de lo que crees, porque se supone que ya viviste todo, entonces simplemente te despreocupas de una conversión real en tu vida. Y después le empezamos a prender velita a cualquier tontera, buscando ahí esperanza en vez de en Dios. Debemos cavar este hoyo profundo dentro nuestro y empezar a llenarlo con roca, como dice Jesús. Y cuando hablamos de roca en el Nuevo Testamento, siempre hablamos de la confesión de fe. Por eso está ese famoso texto en donde Jesús le cambia el nombre a Pedro, ¿no? De Simón lo cambia a Cefas, y Cefas significa roca. Y ahí quedó todo el quilombo con la Iglesia Católica, en donde esta gente con poca inteligencia dice, no,
la roca es Pedro, entonces tenemos que seguir a Pedro y Pedro es el centro de la iglesia. No, pues Gil, obvio que no. Pedro no es el centro de la iglesia, es la confesión de Pedro el centro de la iglesia, porque Pedro ahí le dice a Jesús que tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, pues. Si Pedro es un ser humano, podrá ser obispo, llámenlo papa, me da lo mismo, pero sigue siendo un ser humano. No podemos edificar la fe sobre la confianza o no confianza de una persona, por muy apóstol de Jesús que sea. Y por último, elijamos a Pablo. La roca es la fe en Cristo, esa es nuestra roca. Todo lo demás no importa el pastor, no importa la iglesia, no importa lo que tú creas, no importa tu historia. Es Cristo la única roca y la confesión de Cristo como nuestro Señor, la roca que puede permitirnos sufrir con Dios y dejar de pensar en los merecimientos, en los castigos, dejar de pensar en nuestro nivel de santidad, simplemente reconocernos como necesitados de Dios. Sin tener que compararnos con el santo de turno, con el pastor de turno o con el fiel de turno que se supone que es mejor que yo. Las aguas se van a precipitar y con esto no estoy diciendo que se acaba el fin del mundo. No. Es la vida real viene hacia ti, te guste o no te guste. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Dependiendo de otros o dependiendo de Dios? Poniendo nuestra confianza en que nuestros seres queridos nunca se van a enfermar, nunca van a morir, nunca vamos a perder el trabajo, nunca nos va a pasar nada malo, o en que vamos a prepararnos para cuando pase, porque va a pasar. Todos vamos a morir de una forma u otra, todos vamos a enfermarnos de una forma u otra y nunca vamos a estar totalmente preparados, claramente, pero al menos podemos estar dispuestos al abrazo de Dios y no solamente al juicio, a la culpa, al merecimiento, al por qué a mí, por qué yo, por qué a él, por qué a ella. No hay un real por qué, es nuestro pecado lo que hace normalmente el por qué. El único por qué que necesitamos es el porque Dios te ama. Puedes superarlo todo. El porque Dios está contigo es que puedes superarlo todo. Y no es de un día para otro. No. Es un proceso como todo en la vida. Pero cuando ese proceso lo vivimos construyendo sobre roca y no sobre ideas, no sobre culpas, no sobre religiosidad popular, entonces la casa se hace firme. ¿Cuántas veces escuchamos mentiras que nos hacen dudar de nuestra fe? Si una persona, en cuanto a religiosidad popular, muere en un accidente violento, ¿qué se dice? No, es que queda como el espíritu vagando. Y así la gente hace animitas en las carreteras, en la calle, que eso no es de bonito. No, es porque el cabro está ahí. De verdad, piensan que está ahí, de verdad, que no está muerto, que está medio muerto. Porque fue un accidente monstruoso. ¿Cómo descansa la gente y puede dejar ir a sus seres queridos si piensan eso? Porque eso no es honrar a quien fallece. Eso es no dejarlo ir. Es terrible. Y hacen sentir a las personas luego que si no van a prender las velitas o si no van a hacer tal cosa, entonces la persona no descansa. Después le ponen botellas de agua. ¿Saben para qué son las botellas de agua que siempre están al lado de las animitas? Para que los malos espíritus que acompañan al espíritu de la persona que fallezca sirva como un espejo, se asusten y se vayan. En serio, no es un chiste. En serio. Y que cuando el ser querido que está muerto en esa carretera, si le da sed, se tome el agua.
Ustedes se pueden reír, pero son muchos, muchos los que piensan así. Tal como antes se pensaba que si una persona moría, no sé, lo atropellaba un tren y quedaba dividido en varias partes, la persona iba a estar en la vida eterna separado en 3 partes. O que no se podía cremar a una persona porque si no, no iba a resucitar en cuerpo. Y cosas así que son solo palabras que nos hacen un sobredolor sobre el dolor que ya tenemos. Y al final empezamos a hacer preguntas que la única respuesta está en el amor de Dios. No en el juicio, no en la culpa, no en el por qué. Si realmente creemos en Dios, si realmente tenemos fe en Dios, si realmente estamos construyendo sobre roca, tu pecado no es el problema, tu muerte no es el problema, la forma en que tu ser querido fallece tampoco es el problema. El único problema es que no confías en Dios. Para que cuando te toque, como a todos, sufrir de verdad ese dolor que te parte en dos, puedas hacerlo con Dios. Puedas hacerlo abrazado de Dios. Sin culpa. Sin merecimiento. Con certeza de que tu casa, tu fe, está construida sobre la roca de Cristo. Y que Dios no te quiere hacer ningún mal. Dios no te quiere probar. Dios no juega a los dados contigo. Dios quiere acompañarte. Llorar contigo y sufrir contigo. Levantarte y darte vida. Con lo que te pasa. Con las dudas. Con los miedos. Con los dolores. Y por supuesto que también con las esperanzas y las alegrías. Queridos míos, poner en práctica la fe es en realidad tener fe. Vivir en esa fe. Y permitir que esa fe guíe tus pensamientos, guíe tu esperanza, guíe tus acciones en Cristo Jesús. Que así sea en sus vidas y en la experiencia de fe de toda nuestra comunidad. Amén.